Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Mi nombre es José Maciel, estoy sirviendo junto con mi familia aquí en República Dominicana y es un placer en esta mañana que juntos podamos ver la hora silenciosa en el día de hoy en Hechos capítulo 5, versículo 33 al 42. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Adoloridos pero gozosos, presos pero gozosos. Esta es la realidad de los apóstoles Pedro y Juan en medio de toda esta persecución por causa del nombre del Señor Jesucristo. Habían sido encarcelados, un ángel en el versículo 20 los liberta y les dice que vayan y se pongan de pie en el templo y prediquen, y ellos al otro día lo hacen y comienzan a predicar. Son encontrados una vez más predicando el Evangelio, predicando la palabra, son traídos otra vez al concilio, y en este momento, al expresar quiénes eran ellos, testigos del Señor, que el Espíritu Santo también era testigo de este mensaje extraordinario a través de los milagros, ahí comienzan a enfurecerse, comienzan a buscar cómo matarle. El celo les llevó de tal manera a odiar a los apóstoles y querían matarlo. Pero hace una pausa, se para Gamaliel. Yo me imagino que cuando Gamaliel se paró, todo el mundo hizo silencio a ver qué es lo que va a decir este hombre, un hombre reconocido como sabio, hijos de sabios de Jerusalén. Y entonces se levanta Gamaliel y comienza a decirle: mire, tengan cuidado, mirad por ustedes mismos, por vosotros mismos, dice en el versículo 35, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ya ha pasado esto, decía él. Por ejemplo, se levantó Teudas, un hombre que dicen los historiadores que era posible un mago que había dicho que iba a dividir el Jordán en dos, y tuvo 400 seguidores, y cuando fueron al Jordán es ahí donde los soldados romanos lo toman, matan a Teudas, algunos de los 400, y los demás, ¿verdad?, son dispersos. El otro ejemplo que va a dar es el de Judas, el Galileo, el cual estaba inconforme con los impuestos de los romanos y se levantó en contra de esto, pero también tuvo la misma suerte. Y muerto Judas, los demás se dispersaron. Aquí estaban hablando de un Jesús, según ellos, un Jesús que había muerto. Y entonces, si ese Jesús, que es el cabecilla de este grupo, murió, entonces, si esto es de los hombres, también van a desaparecer. Pero hace una pausa y dice: cuidado, cuidado, no sea que de repente esto no sea obra de hombre, sino obra de Dios. Si es de hombre se va a desvanecer, pero si es de Dios, ustedes se van a encontrar peleando contra Dios. Y entonces se pusieron de acuerdo y en ese momento los llaman los apóstoles, los azotan y les intimida, los amenazan para que no hablen el nombre de Jesús y lo dejan en libertad. Y yo me imagino saliendo después de todos esos azotes, ¿verdad?, con el dolor en la espalda, en los brazos, pero lo que llama tanto la atención es que salieron gozosos,
indignos se sentían ellos, tenían un privilegio de padecer el nombre del Señor, se sentían con ese privilegio, indignos somos de ser azotados en nombre del Señor, y eso los motivó, los animó, de tal manera que dice el último versículo, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vemos algunas cosas interesantes en este pasaje. Número uno, siempre que se predique el Evangelio, se haga la obra de Dios, va a haber oposición. Número dos, Dios tiene sus formas y sus maneras de cómo defender a sus siervos. Y número tres, el corazón que tiene que tener el siervo, dispuesto a sufrir y padecer por causa del nombre, de ese nombre maravilloso, de ese nombre que es salvación, ese es el Salvador Jesucristo. Y ese gozo que vemos en estos hermanos nos hace recordar algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las glorias venideras, que es en nosotros se ha de manifestar. Qué extraordinario ver a estos hombres que no pararon, no, los dolores de espalda, los dolores que ellos tenían, no paró el ánimo y el deseo de cumplir con la gran comisión. Y por eso dice las Escrituras que en el templo y por las casas no cesaban de predicar el Evangelio. Sigamos predicando la palabra en el templo, pero no nos olvidemos de salir por las casas a llevar el mensaje de salvación, un mensaje que perdura ya por más de 2000 años, 2024 años, ha perdurado y seguirá perdurando, porque es un mensaje que están llevando los siervos del Señor, es una obra de Dios y nadie va a detener la obra de Dios, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, que lleva el mensaje de salvación. Y yo te animo en este día que puedas llevar el mensaje de salvación, tanto en el templo como por las casas, y puedas ser testigo de esa obra de Dios para que muchos puedan llegar a los pies de Cristo. El Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.